Así que seguimos y damos continuidad a lo que es el capítulo 3 de Apocalipsis. Y vamos a seguir avanzando en el verso 2. Leemos a partir del 1, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive y está muerto. Y dice el verso 2, que ahí entramos hoy: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por el privilegio concedido en esta hermosa hora, Señor, de poder estar aquí en este lugar, Dios mío, y nosotros alabarte, glorificarte, Señor, bendecir tu nombre. Bendice, Dios mío, cada hermano que está aquí presente, Señor. Bendice su vida, Dios mío, y ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Pues damos continuidad, amado, a este tema de Apocalipsis, su capítulo 3, el verso 2. Y hemos venido hablando de esta iglesia de Sardis, una iglesia con gloria de que vive. Sin embargo, ante los ojos de Dios es una iglesia que está muerta. Y hablamos ampliamente la semana pasada, nombre del que vive. Dios no encontró sus obras perfectas delante de él. Y no estamos hablando de una perfección donde hay algo que todo es perfecto, que no tiene errores. No. Sino que la palabra que utiliza en el griego es pleperomena, que es cuando tú no cumples, cuando tú no llenas los requisitos, los requerimientos de lo que Dios demanda. Esa es la palabra utilizada, llenar o cumplir. Entonces el Señor acusa a esta iglesia de cosas que están para morir. El Señor sigue hablando a esta congregación de un grupo de personas que tiene allí, que son fieles a pesar de todo lo que está pasando. En esta ocasión, el verso 2, o sea, no entro en detalle porque ya dimos los detalles la semana pasada, pero en el verso 2, lo primero que el Señor utiliza es la palabra sé vigilante. Ginoi gregorón es la palabra en el griego. Aquí vemos al Señor de manera imperativa, una voz activa: sed vigilante, dando a entender, amado, y diciéndole a la iglesia: mira, por tu propio bien, tienen que volver a ser vigilantes. Tienen que ponerse en la brecha, es lo que le está diciendo. Tienen que demostrar ustedes por vosotros mismos para qué fueron llamados. Sed vigilante. Es diciéndole: ustedes tienen que despertar, porque ustedes están anestesiados, están durmiendo y necesitan despertar. Es la palabra que el Señor le está diciendo a esta iglesia. ¿Por qué le está hablando de esta manera? Porque esta es una iglesia que tiene una historia donde su situación geográfica le
ayudaba bastante. Estaban en un lugar privilegiado, y al estar en un lugar privilegiado, arriba había un solo lugar por donde se entraba. Entonces, las personas para subir allí tenían toda la de perder. Y en un descuido de los vigilantes, entonces esta ciudad fue invadida. Se llenaron de exceso de confianza y se descuidaron. El Señor está haciendo remembranza. Remembranza porque ellos conocen su historia. Amén. Ciro el Grande la había conquistado en el 549 a.C. Antíoco el Grande también en el 195 a.C. Y todo lo que pasó allí fue descuido de lo que vigilaban esta ciudad. Sabemos, amado, que yo puedo estar en un lugar estratégico, en un lugar donde el enemigo se le haría difícil penetrar, pero, y viene el pero, un descuido mío podría abrir puerta al enemigo. Y esto yo quiero que lo apliquemos a la vida espiritual. Yo sé que muchos no comparten la postura que voy ahora a compartir, pero hay que llevarlo al plano espiritual. Nosotros estamos seguros en Cristo, guardado por Dios. En sus manos estamos. Dios no nos deja. Dios cuida de nosotros. Pero si yo descuido mi disciplina, si yo descuido mi comunión con Dios, si yo descuido mi vida espiritual, el enemigo podría engañarme. Y esto no es culpa de Dios. Dios me puede poner en un lugar seguro, pero yo puedo descuidar en el lugar que Dios me ha puesto. Porque nunca la iglesia puede ignorar que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted ve la forma en que el león caza a su presa, el león siempre busca al que está más descuidado, el que se ve un poco más débil. Si el león ve un oponente que es bien fuerte, él sabe que solo no va a poder. Si ve que es un animal que le puede hacer frente, el león sabio y entendido dice: no, espérate. Pero cuando se descuida su presa, ya ustedes saben el resultado. Entonces vemos aquí, amado, que el Señor está hablando a esta iglesia. Y no es una advertencia, no es un ruego. Aquí es un mandamiento lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis. Tienen que venir a ser vigilantes. Tienen que dejar el descuido a un lado. Pero era de manera inmediata. Es algo que tú no podías vacilarlo, a ver cuándo lo va a hacer. Porque hay hermanos que saben que están descuidados y dicen: no, yo sé que tengo que ponerme. ¿Me entiende? Amado, la iglesia de Éfeso, cuando perdió su primer amor, Dios la llamó al arrepentimiento. Y si la iglesia no se arrepentía, venían consecuencias para esa iglesia. ¿Por falta de qué? Por falta de arrepentimiento. Cuando nos invaden las consecuencias que no son buenas, hemos venido estudiando que la misericordia de Dios es tan grande que siempre nos da la oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. Entonces la gracia de Dios, la compasión, el amor, la misericordia es para nosotros, pero tiene sus límites, porque Dios no puede ser burlado. Amén. No puede ser burlado. Entonces esta iglesia está siendo llamada
para que se mantenga una actitud vigilante, de alerta espiritual, para que no le pasase lo mismo que en el pasado, donde sus ciudades fueron conquistadas en 2 ocasiones, amados hermanos. Y asimismo la iglesia debe entender que el enemigo buscará siempre la manera, la forma de, cuando usted y yo estamos descuidados, tratar de penetrar y dañar tu vida o mi vida espiritual. Entonces, esta exhortación del Señor para que esta iglesia se renueve en el Señor, entendiendo, amados hermanos, que más que un sistema de religiosidad, la iglesia necesita tener comunión con Dios. Dios no quiere iglesia pasiva, Dios quiere iglesia activa. La iglesia del Señor siempre ha sido una iglesia militante. Dios no quiere a nadie durmiendo. Amén. A nadie. O sea, por eso nos llama a nosotros a que despertemos. Cuando despertamos, entonces los cambios vienen. ¿Recuerdan ustedes la parábola del trigo y la cizaña? ¿Me entiende? Cuando el enemigo pudo sembrar cizaña, cuando los que cuidaban la cosecha se durmieron, los sembradores, los que estaban allí, se durmieron. Vino el enemigo cuando estaban como dormidos, sembró cizaña. Entonces la iglesia del Señor no duerme. Y cuando digo no duerme, no me malinterprete, porque hay personas que pueden salir de aquí diciendo que el pastor dijo que no hay que dormir. Y esto puede causar un trastorno mental, como nos sucedió con alguien que estaba en nuestra congregación y él tuvo sus interpretaciones bíblicas y dijo: Satanás no duerme, las brujas están trabajando todo el día y yo, como un ungido del Señor, tampoco puedo dormir. Cuando yo vi esta acción, lo aconsejé, lo llamé y este hermano nos malinterpretó. Entendía que yo estaba tratando de su actitud de guerrero del Señor y yo quería apaciguarla. Dije: no, varón, lo que pasa es que Satanás es un ser espiritual y usted tiene una parte carnal. Por consiguiente, usted necesita descansar, necesita dormir. Porque si usted no descansa, no duerme, eso lo va a usar el enemigo para hacerle daño a usted. ¿Me entiende? Y por eso hago la aclarante, porque puede haber un nuevo creyente aquí, un visitante, decir: bueno, el pastor yo lo oí escuchar que la iglesia no puede dormir. Pero esta expresión es alegórica. Aquí estamos hablando en un sentido espiritual, que la iglesia debe estar despierta. Yo dormía, como dice, pero mi corazón velaba. Esa es la actitud, amado. Entonces, la iglesia tenía que afirmar todo esto. Y por eso el Señor está utilizando a Juan, hablando claramente: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Afirma las otras cosas. Bendito el Señor. Francisco Lacueva, el doctor Lacueva, dice lo siguiente, y leo, dice: lo que quedaba, las formas, las estructuras, las personas y las instituciones organizadas, la ortodoxia misma, estaban a punto de morir por falta de espíritu interior. El Señor expresa el motivo: porque no he hallado tus obras cumplidas a los ojos de mi Dios. Había allí obras, sí, pero estaba vacía de contenido interior, fe, amor, servicio, esperanza, etc. Estaban, en una palabra, faltas de peso y necesitadas de refuerzo. El rabino D. Kinchi, comentando el Salmo 1:2, dice: si alguien se aparta del mal camino, pero no obra el bien, no hace su obra perfecta y no es declarado como bendecido. Las obras han de estar perfectas o completas, no solo delante de los hombres, sino especialmente a los ojos de mi Dios, a quien nada se le oculta. Amén.
Entonces la iglesia estaba en una condición para recuperarse de la misma. Una condición muy delicada. Es cuando alguien hay que meterlo en intensivo, en UCI, con una atención especial. Esa era la situación de la iglesia. Una iglesia que era alabada por los hombres, porque era una iglesia, amado, que entendía que tenía una connotación delante de los hombres admirable por sus buenas obras. Sin embargo, el Señor está viendo que delante de Él las obras de esta iglesia son imperfectas. O sea, no han cumplido con los requisitos del Señor. Están incompletas, son inadecuadas. Y así hay muchas congregaciones que hacen muchas cosas. Muchas cosas. Sin embargo, amado, el Señor no está satisfecho. Y esta iglesia en el momento no estaba siendo perseguida como otras congregaciones que fueron perseguidas. No. O sea, y vemos que esta iglesia tampoco se escucha de herejías internas como otras congregaciones. No era el problema. Entonces, parecía una iglesia cristiana bien constituida, una iglesia bien establecida, una iglesia con buena ortodoxia. Sin embargo, Dios veía esta iglesia como una iglesia totalmente fracasada. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados, nosotros nos vamos a la obra del formalismo y estamos bien preocupados por lo externo. Sin embargo, muchas veces el impulso no es por el Espíritu. El impulso muchas veces es por jactancia. El impulso muchas veces es por religiosidad. El impulso muchas veces es por creernos que nosotros somos lo más santo. Entonces, cuando algo no proviene del Espíritu, que es para usted glorificar a Dios con su vida y reflejar a Cristo, no importa lo que yo haga, amado hermano, quiero decirle que delante de Dios mis obras no serán bien vistas. O sea, la gran pregunta es, ¿qué me motiva a mí a agradar a Dios? ¿Cuál es mi motivación para yo vivir los mandamientos del Señor? ¿Qué es lo que me motiva? Es bueno que usted lo analice. ¿Qué nos motiva a nosotros? ¿Qué es lo que nos motiva? Entonces, tome esto en consideración. Porque si mi motivación para yo ayunar, para yo orar, para yo congregarme, para yo predicar, para yo hacer la obra de Dios, es simple y llanamente para ganar el favor de Dios y para sentirme que soy salvo porque hago eso, o para sentirme que soy el hermano más sobresaliente de la iglesia, quiero decirle que esos motivos no glorifican al Señor. Todo lo que usted y yo hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, amado hermano. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces, vemos aquí, amado, que nosotros podemos hacer muchas obras en la iglesia. Sin embargo, Dios posiblemente no las reciba con beneplácito. Y ustedes tienen un ejemplo en la Biblia. En una ocasión, y aún Gálatas habla de que Dios, en el capítulo 5, creo que verso 6, dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En una ocasión se estaba colectando ofrenda y las personas daban de lo que sobraba, de todo lo que sobraba. Tenían dinero, como tenían dinero, daban mucho. Y daban mucho. Yo sé que algunos discípulos estaban sorprendidos con algunas ofrendas de personas que eran muy pudientes. Se quedaban impresionados, cuánta bendición. Y me imagino que Judas estaba danzando en un solo pie, porque Judas siempre tenía a los pobres muy presentes. ¿Recuerdan cuando el perfume, qué dijo? Ay, un desperdicio. Ay, los pobres, se compadeció. Judas se compadecía de los pobres y de su bolsillo también, porque sustraía dinero de lo que se conseguía. El punto es que el Señor quiso dar una enseñanza en ese momento. Y es para que usted vea, amado, que nosotros podemos impresionar a los hombres. Sin embargo, posiblemente ser rechazado por Dios.
Los hombres podrían alabarnos a nosotros, podrían admirarnos a nosotros. Sin embargo, Dios podría a mí verme de mala manera. ¿Por qué? Hay un secreto. ¿Con qué intención lo hago? Entonces muchos echaban porque les sobraba, porque tenían suficiente. Aparece una viuda pobre con 2 moneditas, prácticamente insuficiente. Algo que no representaba nada comparado con otras ofrendas. Sin embargo, el Señor quiere captar la atención de todos y dice: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Oiga esto. Echó más que todos. Porque todos aquellos echaron de lo que les sobraba. Mas esta echó todo el sustento que tenía. Fue una ofrenda con sacrificio. Fue una ofrenda con amor. Fue una ofrenda que ella no estaba buscando gloria ni reconocimiento. Sin embargo, el Señor puso esa ofrenda en alto. Y esa es una enseñanza para que usted entienda cómo Dios ve las cosas. Dios no valora como el hombre valora. Dios ve la intención que hay en tu corazón, en mi corazón. Y si mi intención no es buena, yo ganaré el favor de los hombres. Y el enemigo es tan astuto que nos engaña a nosotros y hacemos una religión del culto al yo, donde yo quiero que todo el mundo me elogie, que todo el mundo me vea bien, y todo lo que yo hago es de manera egocéntrica, antropocéntrica. Todo está centrado en el hombre, en el yo. Y esa clase de actitud no glorifica al Señor. Entonces esta iglesia, amado, esta iglesia que posiblemente los hombres le estaban elogiando, es una iglesia que posiblemente tenía muy buena ortodoxia, pero no tenía una vida en el espíritu. Y Dios le está llamando a una renovación espiritual. Hay que renovarse. Algunas veces hay que renovarse, amado. Hay que sacudirse. Hay que volver al primer amor. Como el Señor le habló a la iglesia de Éfeso. Hay que volver. Algunas veces tenemos que sacudirnos porque estamos demasiado cómodos, iglesia. Venimos a la iglesia, amados, y usted dice: ¿a qué fue que usted vino? Usted viene ahí, se sienta, la gente ora, se queda sentado, ni de rodillas se pone. Y comienza a tirarse el escenario. Mientras estamos orando, usted ve gente sentado. ¿Pero qué es esto? No, esa no es la actitud de un hombre y una mujer de Dios. Si estamos orando todo. Si estás sentado porque no te puedes poner de rodillas, pues ora sentado. Pero no se ve bien que usted esté indiferente en un momento de oración. Si están cantando, me cruzo de brazos. Agarra tus manos, usa tus palmas, abre tu boca y adora a Dios. Porque usted fue a adorar a Dios, a cantar al Señor. Pastor, pero que yo no canto bonito. No, el que viene aquí puede cantar muy bonito, pero aquí no es que usted cante bonito, porque el cantar bonito se vive en las cámaras. Hay que ver si ese cantar bonito glorifica a Dios, si yo lo hago con amor, si lo hago de corazón, si Dios recibe. Porque yo puedo moverlo a ustedes con mis canciones, pero hay que ver si los cielos se abren cuando yo canto. Hay que ver si Dios recibe cuando yo predico, cuando yo adoro. Entonces, esta iglesia, amado, el Señor quiere un cambio en ella. Y por eso el Señor le está haciendo un llamado. Los líderes de esta iglesia le está hablando claramente para que la iglesia despierte. Y hay personas que nos dejamos llevar del sistema. Por eso en Romanos, su capítulo 12, versículo 2, que prediqué una serie de esto: no os conforméis a este siglo. Dice la Biblia:
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, muchas veces, amado, tenemos costumbre religiosa, tenemos ortodoxia, pero está muerta. No vive porque no surge del Espíritu. Y cuando algo fluye del Espíritu, amado, porque el Espíritu es que da vida, entonces Dios está obrando. Cuando el Espíritu está ministrando a nosotros y nos sentimos motivados, entonces el Señor llama a esta iglesia a que vigile, a que despierte, a que se analice, para que haya un cambio en la iglesia. Entonces, tomemos este ejemplo, amado, que más que un compromiso de nosotros venir a congregarnos, de nosotros cumplir con los rituales de la iglesia, entendamos que necesitamos comunión con Dios, entendamos que debemos ser dependientes del Espíritu Santo del Señor. No es bueno que una congregación se quede con la gloria del pasado, como esta congregación que tuvo gloria en el pasado y se sentía que estaba vivo. Sin embargo, el Señor dice: ustedes están muertos. Y ustedes ven personas contando sus historias de 30, de 20 años atrás. Sin embargo, tienen una vida seca en la actualidad y creen que con la gloria del pasado ellos van a vivir en el presente. No, iglesia, no se puede permitir algo como eso. Entonces, esa es la esencia que todos tenemos que entender. El culto de adoración comienza en la iglesia. La pregunta es si el culto que hacemos aquí alcanza el cielo, si captamos la atención de Dios en lo que nosotros hacemos. Eso es bueno que nos lo preguntemos. Estamos todos aquí y damos gloria a Dios por eso. Podemos cantar bien bonito, pero con yo cantar bonito no significa que estoy adorando a Dios. Hay personas que cantan bonito para llenar su bolsillo, que si usted no le da 50 o 60 mil pesos, no le cantan 5 canciones o 3 canciones. ¿Me entienden? Ustedes recuerdan la serie predicada, La verdadera adoración que agrada a Dios. Ahí están todos los detalles. Entonces es bueno, amado, que nosotros entendamos que orar no es elevar una oración bien bonita, sino doblegar nuestros corazones, humillarnos delante de Él y que Dios le demos a entender que tenemos necesidad de Él cada vez que nosotros oramos. Es lo que Dios quiere de su iglesia, amado. Es lo que Dios quiere. Así que, aunque haya muchas congregaciones que tengan coros lindísimos, música buena, esto no es lo que va a llenar nuestra vida de Dios. Esto no conquista el Espíritu Santo. Y hay muchos conceptos errados. Creemos que con tocar los instrumentos bien rápido el Espíritu se va a mover. Mientras más rápido tú le das una güira a una tambora, entonces el Espíritu se va a meter. Esos son conceptos antibíblicos. El Espíritu no funciona así, porque algunas veces las personas que están tocando no están aptas para tocar. ¿Me entienden? Pueden tocar muy bien, pero no están aptos. Músicos que cuando tocan salen a fumar ahí afuera. Lo que le estoy diciendo es realidad, no es que yo me estoy inventando. Porque hay iglesias que pagan a músicos del mundo para que vengan a tocarle. Entonces, esto no es un exhibicionismo, amado. Yo prefiero mejor que cantemos sin música. Así de sencillo. Porque aquí lo importante es que el nombre de Dios sea glorificado. Fácilmente usted viene y toca sin música. Y cuando usted canta, los demonios salen de las vidas que están atadas. Los enfermos son sanados.
Porque lo que usted hace es algo que viene del mismo Espíritu. Y eso es lo más maravilloso, cuando el nombre de Dios es glorificado. Entonces, se pueden hacer muchas cosas hoy en día, amado, pero hay que ver si todo lo que nosotros estamos haciendo capta la atención de Dios. Amén. Tiene nombre de que viven, pero está muerta. Y nosotros no queremos que Dios diga eso de la iglesia de hoy. Por eso, amado, cada iglesia delante de Dios tiene que revisarse e ir delante del Padre y tratar de renovarnos espiritualmente. Muchas veces el formalismo tenemos que dejarlo a un lado, porque por el formalismo no queremos abrir nuestra boca y glorificar a Dios. Por el formalismo no queremos tirarnos de rodillas y llorarle a Dios. Por el formalismo algunas veces no queremos humillarnos delante de Dios y entender a qué vinimos a la iglesia. Muchas veces venimos tan formales a la iglesia con saco y corbata que no queremos hacer nada, amado, porque yo puedo sudar. Y ustedes mujeres que dicen, no, yo no me voy a gozar en este culto porque después los cabellos me sudan. Pero cuando iban a la discoteca no le importaba el sudor del cabello, bailaban la noche entera, ¿me entiende? Y llegaban muchas veces al otro día y ahí estaba todo bien. O sea, si usted viene a la iglesia, venga con una actitud de adorar a Dios a la iglesia. Venga y adórele y glorifique a Dios y abra sus labios. Y el Señor sigue hablando en el verso 3, le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Wow. Esa es otra palabra bien comprometedora. A todos nos compromete. Ese acuérdate de lo que has recibido. Y la pregunta es, amado, si todos tenemos una memoria de lo que Dios puso en nuestras manos. Acuérdate. Y esa palabra es en voz activa, un presente imperativo. ¿Y qué es lo que nos sugiere a nosotros el Señor? Una acción continua. Le está diciendo a la iglesia, diciéndole, tú tienes que continuar recordando. No te descuide. Recuerda, por lo tanto, lo que tú has recibido, lo que tú has oído. Es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia de Sardis. Ese evangelio por la fe. ¿Cómo tú te has desarrollado? ¿Cómo has persistido para mantenerte de pie? Acuérdate de donde tú vienes. Y así mismo le dijo a la iglesia de Éfeso: acuérdate de donde tú has caído. Acuérdate pues de lo que has recibido. Amados, de verdad que nosotros podríamos caer en la trampa del enemigo. Y se nos podría olvidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aquí vemos, amado, que muchas veces a nosotros se nos podría olvidar, porque somos seres humanos. Y el enemigo podría usar diferentes medios para que olvidemos el propósito, para que olvidemos la doctrina, para que olvidemos nuestros fundamentos. Y por eso el Señor le está hablando a la iglesia que se acuerde. Y creo que todos tenemos que usar la conciencia en el Señor y entender que nosotros hemos recibido, que nosotros hemos oído.
Porque hay personas que cuando usted habla con ellos, dice, pero ¿y qué pasó con lo que usted poseía de parte de Dios? Entonces vemos aquí, amado, que el Señor le hizo un llamado de manera explícita. El Señor le había revelado el mensaje de fe, el mensaje de salvación, de cómo era la vida cristiana, y le está haciendo el llamado para que ellos recuerden el contenido de este mensaje de fe. Y de verdad, amados hermanos, es necesario que nosotros como iglesia, en momentos determinados, podamos volver de vez en cuando al principio, cuando nosotros comenzamos, la devoción, el amor que teníamos por el Señor, y nos comparemos. Muchas veces eso nos motiva a decir, no, tengo que accionar de esta manera, porque antes había más amor, había más entrega, había más sacrificio, ¿me entienden? Y ahora no queremos hacer nada. Muchas veces queremos estar muy indiferentes. Entonces, no se trata de llevar a cabo obras religiosas como muchas personas, sino que nuestras obras sean un resultado de nuestra comunión con el Señor. Amén. Porque es Él que pone el querer como el hacer por su santa y bendita voluntad. Y qué lindo cuando mis obras son el resultado de mi comunión, de mi intimidad con Él. Que nadie me esté empujando. Varón, tiene que congregarte. Varón, tiene que orar. Tiene que escudriñar la Biblia. Tiene que hacer esto. Tiene que predicar. Tiene que ayudar. No, no. Yo lo hago porque me siento motivado por la persona del Espíritu Santo que obra en mi vida. Y me da a entender que esta clase de comunión con Dios cada día me fortalece más y me ayuda a mantenerme enamorado de mi Dios. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu Santo haga esto en nosotros, amado, esa es una gran bendición, amado. Entonces, la verdadera vida cristiana consiste en vivir la vida de Cristo. Pastor, ¿qué fue lo que usted dijo? Caminar por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando hablo del poder del Espíritu Santo, no se crea muchas veces como usted se imagina, tengo que tener los 9 dones, tengo que levantar los paralíticos, los muertos. No, el poder del Espíritu Santo obrando en mi vida para ayudarme a yo no pecar, a no dejarme dominar del pecado, ejerciendo dominio propio sobre mis acciones. Porque usted no me puede hablar del poder del Espíritu Santo. Yo hago esto, yo hago aquello, pero era un ladrón, era un manipulador, era un adúltero. ¿Me entienden? Entonces manipula la iglesia para quedarte con el dinero de ella. Pero soy el power, porque soy, ya usted sabe, el poder del Espíritu Santo está en mí. Usted tiene que bendecirme. Y lo manipulo para que usted me bendiga. Eso entonces no hay poder del Espíritu Santo obrando en esa vida. Ese es un esclavo de la codicia. Es un esclavo del pecado. Mientras hay sentimientos que desagradan a Dios, tú eres un esclavo. Eres un esclavo. Entonces, vemos aquí que esa es la verdadera vida cristiana, amado. Estamos llamados en un obrar conforme a la voluntad del Señor. Consecuente la obra de Jesús en la tierra, amado, porque eso fue lo que Jesús hizo. Por eso el Señor quiere que usted traiga, que yo traiga a mi memoria lo que es el amor de Dios, o es el primer amor en la vida del creyente, que se manifiesta a través de una obediencia, ¿a qué, pastor? A la palabra de Dios. Iglesia, vuelvo y me detengo. Una obediencia a la palabra de Dios. Cuando hay obediencia, no es saber Biblia. No, eso no es suficiente. No es ser un gran teólogo. No, eso no es suficiente. Hay teólogos que saben de la Biblia, amado, y son más pecadores que cualquiera que anda por ahí en el mundo. No, amado.
Esto consiste en obediencia a la palabra de Dios. Es lo que me va a ayudar a mantenerme firme con esa devoción delante de mi Padre. Cuando yo obedezco su palabra. Y es lo que el Señor nos está advirtiendo aquí. Un llamado a la obediencia, iglesia. Y le dice claramente, podemos ver aquí, que Él le dice, guárdalo y arrepiéntete. Oh Señor, que lo guarde, que se arrepienta. Entonces vemos aquí, amado, presente imperativo donde Dios nos está diciendo, ustedes deben atesorar en su corazón lo que yo le he dado. Guárdalo. Amén. Y de verdad que todos tenemos que sentirnos comprometidos con Dios. Todos. Y esto es algo que hay que asimilar. La vida cristiana no es solamente lo que se ve. La vida cristiana es tu guardar en tu corazón, en lo interior, el tesoro que Dios nos ha dado. Y esa presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es lo que es el eje motor, lo que me motiva a yo obrar conforme a la voluntad de Dios, que los demás digan verdaderamente el Señor está en la vida de esa persona. No es un asunto de religiosidad o de apariencia, porque hay personas que se quedan con una vida religiosa que solamente manifiestan lo que se ve. Sin embargo, hay cosas que no se ven, que, amado, son abominables delante de Dios. Abominable. Así que tengan mucho cuidado, amado, porque esta iglesia había olvidado lo que tenían que atesorar en su corazón. Y eso es lo que Dios muchas veces ve de nosotros. Los hombres ven lo externo, Dios ve lo externo, pero Dios va más allá de lo que es apariencia externa. Aquí todos ustedes, todos nosotros aparentamos ser cristianos. Pero ¿sabe quién tiene el último veredicto? Lo tiene el Señor. El que escudriña lo más profundo, aquel que tiene los ojos como llama de fuego, aquel que pesa los corazones. Pero no está hablando del corazón que te lo saca y se tiene una libra. No. Porque los carniceros pesan los corazones de la vaca y de los cerdos. Y si usted le lleva el corazón de un hombre, dice así, eso tiene tanta libra. Cuando habla de pesar corazones es que las intenciones que hay dentro de ti, Dios la conoce. Y sabe si son justas o injustas. O sea, diciendo a Dios, nadie lo va a engañar, amados hermanos. Y eso es lo válido delante de Dios. Y por eso, amados, Dios nos llama a nosotros a que guardemos lo que Él nos ha dado. Porque esta iglesia, de una manera u otra, había dejado de servir a Dios como a Dios le agradaba. Lo que ellos hacían no estaba apto delante de Dios. Podemos hacer muchas cosas, podemos hacer un culto. Sin embargo, Dios podría rechazar lo que estamos haciendo porque nuestros corazones no son íntegros. Y ese es el problema de esta iglesia de Sardis, amado. Por eso Pablo en una ocasión habló a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9, y le dijo a ellos de cómo se habían apartado de los ídolos. Y le dijo, para servir a Dios vivo y verdadero. O sea, que no hay una vida cristiana firme sin servicio decidido al Señor. O sea, aquellos que servimos a Dios tenemos que tener determinación. ¿Me entiende? Arrepentimiento, conversión.
hay que tener conversión. Entonces, vemos la demanda del Señor que le dice aquí: arrepiéntete. ¿Me entiende? Arrepiéntete. Y la palabra que utiliza aquí es metanoia, que es un cambio de mentalidad. Total, total, total. Un cambio de mi manera de pensar, comportamiento, actitud. Es la palabra en el griego. Entonces el Señor le dice: tú tienes una necesidad urgente de arrepentirte. Le dice que guarde, ahora arrepiéntete. ¿Por qué, amado? Porque aunque hemos recibido el Evangelio de la gracia, amado, muchas veces nuestras actitudes prácticamente niegan a Dios. Hay muchos que se burlan del Evangelio de la gracia y creen que la gracia que Dios a nosotros nos ha dado es una licencia para pecar, y convierten la gracia de Dios en libertinaje, y el Señor condena tales acciones. Entonces vemos aquí que el Señor no solamente le está diciendo a ellos que reconozcan que no están actuando bien. No, el Señor dice: ustedes tienen que reconocer, pero tienen que arrepentirse. O sea, cuando usted y yo tomamos una actitud y dice: no, yo sé que yo estoy mal, yo sé que yo... No. Tú sabes que tú estás mal, entonces arrepiéntete. Tú sabes que no le está haciendo bien, entonces ven a Dios. Porque no es suficiente con tú reconocer de que lo está haciendo mal. No es suficiente. Entonces tú tienes que tener un cambio de rumbo. Tienes que volverte a Dios. Y es lo que el Señor aquí le está diciendo. Te tiene que arrepentir. Tiene que volver otra vez. O sea, yo puedo ser cristiano y descarriarme adentro, amado. Perder el norte. Perder el propósito. Porque Dios está haciendo un llamado a una iglesia. Es con una iglesia, con el pastor, con el liderazgo que Dios está hablando aquí, que perdió el norte de él. A la iglesia de Éfeso, con sus buenas cualidades, ¿qué le dijo? Arrepiéntete. A la iglesia de San, ¿qué le está diciendo? Arrepiéntete. O sea, muchas veces usted y yo tenemos que ir a donde Dios y pedirle perdón y arrepentirnos cuando no actuamos bien. Porque Dios perdona pecado, no excusa. Y hay muchos que somos especialistas presentando excusas para no arrepentirnos, tratando de justificar nuestras malas acciones, tratando de justificar nuestras obras pecaminosas, la cual Dios no va a perdonar. Entonces Dios está demandando un cambio definitivo de esta iglesia de Sardis. O sea, ustedes tienen una necesidad porque no están bien espiritualmente. Y necesito un cambio radical. Necesito que ustedes se acerquen a mí. Necesito que ustedes vengan a mí. Jesús le está haciendo un llamado. Un arrepentimiento genuino es que necesito de ustedes. Bendito el Señor. Entonces, sigue el Señor hablando. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow. Amados, una vez más, el Señor nos está hablando. El Señor está advirtiendo a esta congregación el peligro a la cual ellos están abocando si ellos no se arrepienten, si no velas.
Otra vez le está diciendo ahí, amado, ustedes tienen que ponerse en la brecha. Si tú no despiertas rápidamente, si tú no despiertas de inmediato, voy a venir como un ladrón. Y no será capaz de tú reconocer la hora cuando yo vendré a ti. Amado, nosotros podríamos entrar en un estupor espiritual. Sí. Y hacernos insensibles a la obra del Señor. Hay personas que cuando tú hablas con mente espiritual a ellos les molesta. Ay, que usted es muy religioso. ¿Me entiende? Cuando tiene mente espiritual, la mente espiritual es la mente que es bíblica, que percibe el obrar del Espíritu, que entiende intrínseca y profundamente la esencia de la palabra de Dios, amado. No saber solamente la palabra, sino entender la esencia, la intención, amado. Eso es lo que transforma. Entonces, el Señor le está diciendo a esta iglesia, si no vendré a ti. O sea, que va a ser de manera sorpresiva, cuando la iglesia menos lo espere. Iglesia, cuando un ladrón se mete a su casa, ¿cuándo usted se da cuenta? Cuando despertó en la mañana y va a buscar la emisora para prenderla, Pri Radio. ¿Será que lo pusieron para la televisión? Ve allá, Pri el televisor. ¿Y la computadora dónde está? Que la dejé aquí arriba de la mesa. ¿Por qué se metió el ladrón? Porque la casa estaba sola, o usted se durmió, o usted estaba descuidado. Porque si en la casa usted es vigilante y una persona que tiene precaución y toma las medidas del lugar, el ladrón se priva. ¿Me entiende? Entonces, los de Sardis entendían lo que el Señor estaba hablando. Porque en una ocasión, en los tiempos de Creso, en el 549 a.C., fueron allí sorprendidos. Y lo tomaron así, sorpresivamente. Lo mismo hizo Antíoco III el Grande. Sorprendió a esta ciudad de manera súbita cuando ellos menos lo esperaban y fue tomada por sorpresa. Entonces, cuando el Señor se expresa de la manera que lo hace, ellos saben lo que el Señor le está diciendo. Y dése cuenta que el Señor dice, de ningún modo sabrá a qué hora vendré a ti. ¿Entiende? Vendré sobre ti, es la palabra que el Señor está utilizando aquí. Vendré sobre ti. O sea, que no diciendo vendré a ti, vendré sobre ti. O sea, y eso da una connotación, amado, de que el Señor no viene para tener comunión con ellos. El Señor viene en una actitud de juicio para la iglesia. ¿Entiende? De juicio. Para que entiendan que así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios de juicio. O sea, y la expresión es que de ningún modo jamás ustedes se van a dar cuenta cuando yo a ustedes los sorprenda. Ustedes no tendrán forma de percibirlo, amado. ¿Por qué? Porque están dormidos totalmente. Entonces es bueno, amado, que nosotros entendamos que la iglesia debe de estar preparada. Y que la iglesia que esté en desobediencia, amado, de una manera u otra, el Señor la va a sorprender. Vendré como ladrón. Esa es la sorpresa para esta iglesia. Y la pregunta es, amado, ¿nos vamos nosotros a dejar sorprender? La iglesia tiene que estar en la brecha. Y lo triste es que cuando esta iglesia venga a abrir los ojos,
si no entiende el llamado que el Señor le está haciendo, lo sabrá demasiado tarde, cuando venga a darse cuenta. Por eso, iglesia del Señor, es bueno que nosotros tenemos provisto de vida espiritual, que tengamos comunión con Dios, que si el Señor viene a buscar su iglesia, no nos sorprenda como ladrón en la noche. Tenemos que estar permanentemente en comunión con Dios, amados hermanos. Amén. Permanentemente. Porque el Señor vendrá a buscar una iglesia que está despierta, no dormida. ¿Me entienden? Y yo espero, y vamos a dejar los otros versos ahí para seguir avanzando en ello, que nosotros como iglesia podamos entender cuál es la actitud de la iglesia y para qué Dios a nosotros nos ha llamado. Así que esperamos que estos versos que hemos tratado, verso 2, verso 3, podamos asimilarlo, ponerlo en práctica, amado, y seguir creciendo para la gloria del Señor. Que Dios los bendiga.